La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy es viernes de salud en el Telematutino 11 y nos acompaña la doctora Laura Rodríguez Reyes. Ella es especialista en medicina interna y también medicina preventiva. Forma parte de ese equipo, todos estrellas, de CENDOE, que es el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Muy buenos días, doctora, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Ramón, Jacqueline. Para mí un honor, un placer que hayan abierto las puertas de este espacio para que hablemos un poco de lo que a mí me apasiona, que es la salud y la prevención sobre todas las cosas. Lo primero que te agradezco es que me digas Ramón y no Don Ramón, porque cuando me dicen Don Ramón, estoy pensando en el Chavo del Ocho. Justamente, doctora, se habla mucho de prevención, de que es más barato, de que es mejor usted prevenir, no tener que tratar el paciente. Entonces, ¿qué es la prevención? ¿Cómo se maneja? Y en su caso, que es su especialidad, ¿cómo lo hacen en CENDOE? Bueno, mira, debo explicarte primeramente algunos conceptos. Bien, la prevención es la forma o la vía en la cual de manera preventiva, valga la redundancia, nosotros buscamos a través de exámenes físicos, imágenes, laboratorios, prever que el paciente desarrolle una patología. Nosotros tenemos tres tipos de prevención. Está la prevención primaria, donde lo que se hace es, a través de hábitos de estilo de vida, preveemos que el paciente no desarrolle una enfermedad. La prevención secundaria, que es donde se basa ya desde el punto clínico, básicamente a lo que se refiere es cuando el paciente que ha hecho su prevención primaria busca ayuda clínica para buscar mejorar su salud si ya tiene una patología, que no vengan complicaciones a partir de la patología que ya tiene el paciente. Entonces, aquí la importancia es buscar la prevención primaria en el contexto de que el ser humano cuida su salud, evidentemente, y número dos, buscar esa prevención secundaria ayudándonos de los profesionales de la salud para entonces evidenciar objetivamente que el paciente se encuentra en la salud que entiende que está. Esa prevención primaria, que es el estilo de vida. Correcto. ¿Qué es un buen estilo de vida que preserve la salud? Bueno, fíjate, la prevención primaria principalmente va dedicada a hábitos. ¿Hábitos como cuáles? ¿Cómo cuáles? Alimentación. El paciente debe saber que debe tener una alimentación adecuada. Básicamente podemos decir que debe alimentarse de manera saludable, alto consumo de proteína, consumo de fibras, consumo de vegetales. Tiene que hacer ejercicio, principalmente levantamiento de pesas y cardiovascular. Estamos hablando de 150 minutos cardiovascular y por lo menos 3 a 4 secciones de ejercicio de levantamiento de pesas serían útiles para preservar la salud. ¿Pero 150 minutos diarios? No, semanales. Semanales. Y el que no hace eso, el que no se ejercita, ¿qué le pasa? Fíjate, una de las principales pandemias que tenemos en el mundo actualmente es la obesidad, que muchas personas toman la obesidad como simplemente un estatus corporal o estético, pero sabemos que es la principal o una quizás de las principales condiciones de salud que llevan a factores deleterios de la misma y provocan enfermedades a través de ellas. Y ellas. si la persona no está obesa, pero tampoco hace ejercicio. Claro, evidentemente. La salud del ser humano como tal debe ir guiada a esos hábitos, y el realizar ejercicio no solamente te va a ayudar con el peso, te va a ayudar con tus articulaciones para prever que en un estatus o en la edad tercera, la etapa tercera de la vida, tú no tengas problemas de articulaciones, problemas óseos, problemas musculares, además de que la salud como tal se basa principalmente en la salud cardiovascular. El realizar ejercicio conocemos que ayuda evidentemente a que podamos tener esa salud cardiovascular en lo que permite al ser humano. La parte de alimenticia, doctora, que no es muy buena en República Dominicana y que todavía se ha agravado con la comida chatarra. Es decir, Claro. mis nietos comen mucha hamburguesa, mucha pizza, mucho hot dog, mucho. Entonces, eso se complica en República Dominicana, pero además una alimentación adecuada es costosa. Sí. Una buena dieta es costosa. Mira, lo que sucede es que a veces uno quiere ser extremista en cuanto a la alimentación. Uno lo que tiene que jugar con lo que tiene a la mano y con las disponibilidades que tiene. Sí. ¿A qué me refiero? Es más fácil una dieta alta en carbohidratos, porque es de fácil acceso el pan, la galleta. Y tan bueno que es el carbohidrato, doctora. ¿Entiendes?
Pero uno... Para el paladar, pero no para la salud, dicho sea de paso. Claro. Bueno, debo ahí hacer una acotación y es la siguiente. Sí, porque lo que da energía. Todos pero los macronutrientes exceso, son importantes sí, en la salud de una persona. Lo que pasa es la buena elección del tipo de macronutrientes que vamos a ingerir. A lo que le decía es que yo no necesito tener un gran presupuesto para gestionar una buena dieta. En sentido general, uno, según lo que tenga a la mano, puede gestionar buenas proteína, elecciones, ya. Puede gestionar Huevo, vegetales, pollo, pescados, pescado. Sardinas, Bueno, que es ya de los fácil pescados venta. son más caros, pero sardinas. Son cosas que si uno se prepara y se educa mentalmente, puede. Lo que uno puede comerse es un fácilmente. plato de arroz con espagueti, por ejemplo. Se complica un poquito ahí. ¿Verdad ¿verdad? que sí? Es la buena elección. Y recordar los 3 grupos de macronutrientes, sin, perdonen la palabra, satanizar ninguno de ellos, y simplemente gestionar el buen aporte proteico, el buen aporte lipídico, de grasas saludables y demás, y los carbohidratos, como bien dice Jacqueline, para la energía y todas las actividades metabólicas que tiene nuestro organismo. Doctora, hay algunos amigos y no amigos que lo escuchamos decir que el que busca encuentra y que hacerse analítica y hacerse estudios, además, pero hay otros, que el que busca encuentra y que hacerse toda esa investigación y eso, algo te van a encontrar. A quienes piensan así, oye, hay gente también que se da lo contrario, que cuando le hacen análisis o le hacen un estudio y ve que todo está bien, se enojan con el doctor, tú ves, yo estaba bien. Entonces tenemos esos dos puntos de vista, no sé si usted lo ha visto ambos. Claro, es una común constante de las consultas diarias, uno ver el paciente primero que te comenta, yo vine aquí con dudas porque apuesto todo el dinero del mundo que salgo con 3 o 4 patologías. Algo me van a encontrar. Algo me van a encontrar. Y es para hacerme ustedes más siempre análisis, es buscan. para cobrarme más, dicen, es para que yo me haga más cosas. Mira lo que pasa. Tú sabes que a medida que va pasando los años, y esto no necesariamente depende de la edad del paciente, el organismo fisiológicamente se va gastando, va deteriorando, sí, va teniendo cierto grado de disminución de sus capacidades vitales que eran en algún momento 90-100% y que va decayendo. Eso lo conocemos por fisiología clara. Entonces, aquí la medicina preventiva lo que busca es alertar a tiempo al paciente de cuáles son sus factores de riesgo para desarrollar enfermedades y que podamos arreglarlo a tiempo. Dígase, si nosotros entendemos que un paciente por sobrepeso, por obesidad, pudiese estar desarrollando algún tipo de riesgo cardiovascular, en ese momento nosotros en la consulta preventiva, que no solamente es para realizar laboratorios o imágenes, sino también para hablar con el paciente, para darle recomendaciones, educación del paciente, uno toma ese momento y le dice, tú tienes este factor de riesgo de desarrollar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y el factor que tú tienes asociado es o herencia familiar, o sobrepeso, o obesidad, cualquiera de ellas, y podemos prever a tiempo o tratar de disminuir ese factor de riesgo en el paciente. Doctora, ese binomio, hipertensión y diabetes, ¿qué tan complicado es o qué tan grave puede ser? Bastante fútil si no se evalúa y no se mantiene controlado. Mira, ¿qué es mantenerlo controlado? Bueno, nosotros sabemos que el paciente, por ejemplo, diabético y el paciente cardiovascular, hipertensión, tiene un mayor riesgo de desarrollar consecuencias desde el punto de vista cardiovascular y cerebrovascular, eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Pero está directamente asociado al descontrol de su enfermedad. Lo que quiero dejar dicho con esto es que aunque yo tenga una patología que me predispone a un efecto adverso cardiovascular, cerebrovascular o de cualquier tipo, si yo mi patología de base la mantengo bajo un control con los chequeos recurrentes y la utilización de las recomendaciones dadas por el especialista, pues entonces tu riesgo disminuiría drásticamente y tú pudieses hacer una vida bastante normal sin tener que ver necesariamente las complicaciones asociadas a las patologías. Te doy un ejemplo. Paciente diabético mal controlado. ¿Qué es un paciente diabético mal controlado? Bueno, que sus niveles de glucosas, de hemoglobina glicosilada, del perfil glucémico que nosotros hacemos, esté
muy por encima de los límites preestablecidos para decir que un paciente está controlado. Nosotros tenemos que es 100, muy ¿no? por encima. 100 es el... No, porque ya tenemos el paciente diabético, ya está diagnosticado. Él no va, la mayoría o una parte de los pacientes no va a tener esos números que tiene una persona normal. Nosotros tenemos target según o datos específicos según las guías diferentes. ¿El diabético cuánto tiene de glucosa? El diabético para decir que es diabético debe tener ¿Y que es normal? Correcto. Entonces, mire, la glucosa normal típicamente va de 60 a 100. Ese es el umbral donde el intervalo donde se maneja la Pero para un diabético, ¿cuál es lo normal? Allá. Y la hemoglobina glicosilada en un paciente normal debe ser por debajo de 5.7. Nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes cuando tenemos de 3 pruebas que suelen hacerse más comúnmente, 2 de ellas a favor de ese diagnóstico, que sería glucemia en ayunas por encima de 126 miligramos sobre decilitro y hemoglobina glicosilada por encima de 6.5. Cuando un paciente tiene estas 2 cualidades, numeritos, como decimos nosotros, pues entonces muy posiblemente ese paciente, no muy posiblemente, tiene el diagnóstico de diabetes. Hay otras pruebas que se pueden hacer, que ya es un poquito más complejo, pero le estoy dando las 2 como más comunes conocidas. Y ya ese paciente tiene que llevar una dieta, ¿no? Y tiene Correcto. que tomar medicamentos. Correcto. Esto es algo muy importante que debo señalar. Muchas veces el paciente dice, bueno, ya me diagnosticaron diabetes, ya eso es tomar medicamentos toda la vida y eso es lo que me va a mantener estable de mis niveles de diabetes. Nosotros sabemos que el pilar y el principal tratamiento de la mayoría de las enfermedades metabólicas siguen siendo los cambios de estilo de vida. Sigue siendo la dieta, sigue siendo la realización de ejercicio y sigue siendo el cuidar los hábitos de vida. Entonces, muchas veces tú ves los hábitos, esto incluye bebida, horas de sueño, disminución del alcohol, disminución o eliminación del hábito tabáquico, dormir bien, la salud mental fundamental en los pacientes que tienen un diagnóstico o si no lo tienen, es parte de la salud preventiva, evaluar la salud mental de las personas y ese conglomerado, ese engranaje de cosas, hábitos saludables, disminución de la ingesta de alcohol, eliminación del hábito tabáquico, horas de sueño que sean reparadoras, puede llevar en conjunto con la evaluación clínica especializada, su tratamiento, va a mantener ese paciente en control. Entonces, cuando hablamos del paciente maltratado, sea porque el paciente no se apega a esos eslabones que unen esa cadena, pues entonces ahí vienen las complicaciones. De hecho, en el día de hoy se celebra, y quiero comentar esto, una campaña que tiene el American Heart Association acerca de la mujer, de la prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer, porque nosotros sabemos que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Y esa campaña lo que busca es proteger, dar lecciones, educar a la población acerca de cuidar la salud cardiovascular. Específicamente en el Día de hoy de la Mujer, pero que hay campañas recurrentes que van dirigidas a toda la población general, desde niños hasta personas ancianas. Nos vamos a una breve pausa. Esta conversación está tan interesante que nos pasamos en el primer segmento, pero todavía tenemos muchos temas dentro de esta área de la prevención con la doctora Laura Rodríguez Reyes. Bueno, esta mañana nos estamos dando un banquete para la salud con la participación de la doctora Laura Rodríguez Reyes. Ella es especialista en medicina interna y medicina preventiva del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades CENDOE. Doctora, con los años se pierde la masa muscular, hablábamos en la pausa, también se pierde la masa ósea, es decir, los huesos se ponen más finitos. Correcto. Y se pueden quebrar más rápido, digo yo. Absolutamente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para la salud y a partir de qué edad hay que poner especial atención a eso? Bueno, mira, fíjate, la sarcopenia, que es la disminución de lo que es la masa muscular, estábamos hablando que fisiológicamente conocemos que a partir de los 60, 65 años hay una pérdida progresiva de la masa muscular. ¿Y se transforma en grasa o la gente se pone más flaca? No necesariamente.
hay un entendimiento de que necesariamente se transforma en grasa. Eso se ve más en las mujeres. Sí hay una transformación a nivel de la circunferencia de cadera, de aumento del porcentaje de masa grasa, pero típicamente se puede ver como sarcopenia pura. Entonces, ¿qué pasa? Que la sarcopenia viene asociada a la debilidad ósea y a la pérdida de la densidad ósea, y justamente esto es lo que puede llevar al paciente, ya estamos hablando de pacientes de 60 años en adelante, a lo que es osteoporosis u osteopenia, que es el estadio inicial. Fíjese que le da a los hombres, porque uno siempre oye la osteoporosis con las mujeres. No, claro, de hecho existe screening para osteopenia u osteoporosis en el paciente varón. Lo que pasa es que ocurre a una edad más tardía. Dígase, la mujer, el screening para osteopenia y osteoporosis debe ocurrir a partir de los 65 años. En un paciente sano, porque ojo, debo recalcar que hay condiciones que llevan a que uno tenga que investigar esta patología antes de esa edad. Pero en condiciones generales normales, en la mujer, 65 años más, debemos hacer la densitometría ósea, que es lo que conocemos, para valorar esa pérdida de la densidad ósea. En el hombre, a partir de 70, 75 años, se debe hacer densitometría porque conocemos que también se puede perder la densidad ósea. ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Qué pasa con esto? Conocemos primero las fracturas patológicas que se da frecuentemente en el paciente anciano, que esto lleva a aumento. Se ha hablado en las últimas guías de que aumenta 6 a 7 veces la posibilidad de mortalidad por la fractura patológica o por cualquier otra causa de mortalidad. Entonces, conocemos que un paciente geriatra que se fractura la cadera, ¿verdad?, o que tiene un grado de osteoporosis severa, pues es un paciente que probablemente tenga que pasar largo tiempo de hospitalización, encamamiento, y por tanto aumenta la mortalidad en el mismo. ¿Y se puede prevenir la pérdida de masa muscular y también de masa ósea? Correcto. Lo que hemos hablado en el día de hoy. Realización de ejercicio de levantamiento de pesas para mantener la masa muscular y ejercicio cardiovascular para mantener la salud de las articulaciones. En caso de tener grados de osteopenia, que es como ese escalón previo a lo que es la osteoporosis, la buena suplementación con algunos electrolitos y vitaminas pueden ayudarnos a detener la progresión de esa enfermedad o a tratar de que se prolongue más en el tiempo su presentación. ¿Cuáles vitaminas, doctor? Estamos hablando principalmente calcio, la vitamina D, que son componentes que nos ayudan en conjunto con otros factores hormonales y metabólicos, a que podamos tener esa salud ósea, porque ayuda a la resorción ósea y demás. Doctora, en su consulta no es frecuente que a un paciente se va a chequear y él piensa que él está muy bien y le descubren que tiene presión alta, colesterol, diabetes. No. Y el tipo se sentía bien, no se sentía nada. Correcto. Mira, la hipertensión es la enfermedad que le llamamos la gran silente. Muchos pacientes en estadios o con una hipertensión aguda o una hipertensión de larga data crónica no diagnosticados, típicamente no tienen síntomas. No ni que da dolor de cabeza, eso. Típicamente el paciente hipertenso, si tiene largo tiempo con la hipertensión, se va acostumbrando, en buen dominicano, a esos niveles tensionales, y cuando llega a la consulta, se presenta en la consulta que dice yo no tengo nada y le descubrimos una hipertensión en niveles tensionales. ¿Cómo se descubre una hipertensión? Sencillo. De manera inicial, en la consulta, nosotros hacemos un examen físico completo donde tomamos los niveles tensionales de la manera apropiada como la guía lo establece. Ahí eso nos da una alerta de que el paciente tiene un nivel tensional elevado, y dependiendo de ese nivel, entonces estratificamos qué vamos a hacer con este paciente. ¿La tensión arterial fluctúa a nivel del día? Correcto, es correcto. ¿Y entonces? Bueno, entonces ahí es donde vamos a los métodos de medición de presión arterial, que son varios. Nosotros podemos colocar lo que el paciente, lo que conocemos todo como un mapa. Un mapa es una medición de la presión arterial cada cierto tiempo, se establece a veces cada media hora, y nosotros no tomamos en cuenta una presión arterial elevada para el diagnóstico de hipertensión. Nosotros hablamos de carga hipertensiva. Carga hipertensiva nos dice qué porcentaje de todas esas presiones tomadas en un lapso de tiempo, 24 horas, 48, lo que fuese, vía el mapa,
podemos determinar ese porcentaje. Porcentajes altos, pues ya nos hablan de que en la mayoría del día ese paciente está teniendo niveles tensionales altos. Pero una persona que tenga la tensión arterial normal, ¿puede en un momento del día que se le suba un poquito la presión? Claro, inclusive nosotros sabemos, por ejemplo, algo tan sencillo como el ejercicio. Lo normal es que en el ejercicio tanto la presión como la frecuencia suban, la frecuencia cardíaca, porque es compensatorio al gasto que yo estoy teniendo. Pongo un ejemplo, si Dios libre, ¿verdad? Aquí ocurre un incidente y todos tenemos que salir. Si no toman la presión allá afuera todos, vamos a salir alto. Vamos a salir alto. Entonces, por eso, no necesariamente un nivel tensional elevado es diagnóstico de hipertensión. Hay criterios dependiendo la vía que yo esté utilizando, porque hay diferentes vías para llegar a este diagnóstico que nos hablan de hipertensión. Sea presión tomada arterial en la casa, presión a través de mapa, varias presiones a través de consultorio. Entonces, nosotros, dependiendo la vía que tomemos para su diagnóstico, entonces sabemos, dependiendo de esa carga hipertensiva, si el paciente es ¿Cuál es la mejor hora para tomar la presión? Y si un adulto debe tomarse la presión con frecuencia. Dependiendo. Si es un adulto sano, típicamente el tomar la presión con cierta rigurosidad no es necesario. Si los chequeos médicos constantes, en el lapso de tiempo, si usted es sano, debería tener esos chequeos preventivos de lo que estamos hablando para pesquisar, en dado caso, nivel tensional. Si el paciente es hipertenso y ya está llevando un tratamiento y su médico le solicita la medición de la presión arterial en la casa, pues simplemente lo que hay que tener en cuenta, más que la hora, son cómo yo debo tomarme esa presión arterial para que dé correctamente. Pies en el piso, no cruzado, brazo izquierdo. ¿Cómo es pies en el piso? Sí, no cruzados. No descalzo. Puede ser descalzo. El hecho es que no tenga los pies cruzados, sino que tenga los pies en el piso, tocando ambos pies del piso. Su brazalete bien colocado. Y que se pueda hacer una buena medición. Y los que son de muñeca, que son como los más usados para tomar la presión. Hay braquiales, hay de muñecas, hay un arsenal de esfigmomanómetros para tomar de la presión, pero hay que son avalados. Yo lo que le sugiero a la población es que si tiene algún dispositivo, que entre a estas páginas de esfigmomanómetros que están avalados por las diferentes sociedades de cardiología y pueda buscar el que tiene para saber si está avalado y bien calibrado, y sobre todo bien calibrado, que ya ese es otro tema. Es decir, no debe tomarse acostado la presión. Depende del contexto, pero típicamente si es un paciente sano, lo ideal es que sea sentado. Y de hecho uno en la consulta es sentado que se la toman. Correcto. Doctora, vuelvo y le repito, depende del contexto porque la medicina tiene una particularidad que es muy general, pero también muy individualizada. ¿Me debe entender? O sea, todo tiene su criterio para realizarse y todo posiblemente tenga un criterio para hacerse. Entonces, ustedes en SENDOE lo que hacen es lo que, como usted decía, el primario, ¿no? La prevención primaria y secundaria. Bien, porque en la medicina preventiva lo que hacemos es básicamente que gestionamos que el paciente vaya a un recorrido donde se realice todos los laboratorios, imágenes, en algunos casos procedimientos en conjunto con la consulta con el especialista, que correspondan para su edad. No son los mismos tamizajes lo que necesita Ramón que lo que necesita Jacqueline. Difiere tanto en el género, en la edad. Entonces, lo que nosotros, apegados a las guías de práctica, de buena práctica, lo que hacemos es evaluar según los intervalos de edad de los pacientes cuáles son los tamizajes necesarios para su edad para poder o ver factores de riesgo o diagnóstico temprano, porque recordemos que el diagnóstico temprano de patología prevé complicaciones. ¿Y a partir de qué edad uno debe hacerse un chequeo preventivo? Bien, no hay un límite de edad para hacerse un chequeo preventivo. Lo que va a variar es el intervalo de realización de estos chequeos. La sugerencia es que toda persona adulta debe realizarse un chequeo clínico dependiendo su edad, y esa primera consulta va a ser vital para determinar cuáles son tus factores de riesgo y saber cuándo debe ser el seguimiento tuyo. Hay pacientes que podemos decirle, mira, si tú continúas con estos hábitos de vida, si continúas con estos parámetros de laboratorios, de imágenes y de peso,
fácilmente tu próximo chequeo pudiese ser en 2 años, 3 años. Pacientes jóvenes, no obesos, buen perfil metabólico, que hacen ejercicio bastante bien y que aparentemente no tiene ningún factor de riesgo. A no ser que ocurra algo, porque es verdad, puede ocurrir cualquier cosa y bueno, ya tenemos que vernos por la conducta. Pero a medida que va pasando el tiempo, como bien hablábamos al principio, fisiológicamente las funciones orgánicas pueden ir en franco deleterio de la salud del paciente. Entonces ahí se debe hacer más frecuentemente estos chequeos y dependiendo la patología pudiese ser anual. Algunos pacientes, de hecho, nosotros lo educamos que deben saber, dependiendo el diagnóstico que se hace, no, yo te tengo que ver en 1 mes, yo te tengo que ver en 3 meses. Pero todo eso sale de esa evaluación preventiva inicial. De esa evaluación preventiva inicial y de esos screening o tamizaje que yo le hago al paciente o que le hacemos en sentido general, la población médica a los pacientes, determinamos cuál es el seguimiento de ese paciente y en qué nos tenemos que enfocar sobre qué otra cosa. Hemos aprendido muchísimo de la doctora, que por lo demás es buena comunicadora. Excelente comunicadora. Excelente comunicadora. Le agradecemos muchísimo. Yo sé que los amables televidentes y nosotros hemos aprendido muchísimo de todo lo que usted ha dicho y yo creo que mucha gente se va a animar a hacer su chequeo preventivo. Sí, no sé si tenga un minutito para cerrar con claro. algo. Simplemente abrirle la puerta a la población de que se realice su chequeo preventivo. Recordar que la prevención es la medicina del día de hoy y que a través de medios preventivos podemos a tiempo determinar enfermedades, podemos tratar y podemos reducir la incidencia de complicaciones que nos puedan llevar a el fútil final de muerte. Entonces, abrimos esa observación de modo de que la población dominicana entienda que la prevención es la medicina del 2025. Excelente, doctora. Cierre con broche de oro. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.